Raúl Flores es el presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, aquí en la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefe delegacional en Coyoacán en 2 ocasiones, de 2009 a 2012 y en 2003 como delegado sustituto. En esa demarcación también fue director general jurídico y de gobierno y subdirector de gobierno y verificación. En el 2000 fue director general de Servicios Metropolitanos del Gobierno del entonces Distrito Federal. Tiene diplomados en ciencia política, psicoanálisis y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También fue profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Raúl Flores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Raúl, la Ciudad de México, en el Partido de la Revolución Democrática, finalmente ya han tenido tiempo de estar metido dentro de esta dinámica. Después de haber pasado por todo este proceso, donde además el PRD ahora, digamos, encabeza esta alianza con el Partido de Acción Nacional y también Movimiento Ciudadano en este frente por la Ciudad de México, ¿qué es lo que vislumbras como el mecanismo a partir del cual puede funcionar esta fusión o esta coordinación entre fuerzas políticas que pues no la tenían y que hoy tienen que interactuar dentro de la ciudad? Mira, lo que efectivamente buscamos como PRD, primero es conservar las libertades. Y de repente el público que nos escucha, pues alzará la ceja y dirá, conservar las libertades con el PAN. Tal vez el tema del MC sea más fácil de transitar, pero el tema del PAN es un asunto que no viene de generación espontánea. Tenemos el antecedente, Esra, de la Constitución de la Ciudad de México. En la Constitución de la Ciudad de México fue muy importante la figura de Santiago Krill y Mauricio Tabe, porque en su tiempo Dolores Padierna, que ahora dice que no, pero hicimos un acuerdo con ellos para poder transitar en las libertades. Y a nosotros nos dejaron claro los panistas que ellos no se iban a oponer a la libertad sexual, a los derechos reproductivos, ¿no? Y a ese cúmulo de derechos que quedaran plasmados. Recuerdo que su problema era sobre todo cómo se iban a fondear los nuevos accesos sociales, los nuevos derechos. En fin, se acordó que fuera un tema paulatino y que se tuviera una disciplina total en las finanzas públicas, como viene en la propia Constitución. Entonces, eso nos empata. Adicionalmente, curiosamente, los impugnadores de la Constitución son el PRI, el Partido de Encuentro Social y Morena, ¿no? Ellos fueron a impugnar la nueva Constitución. El PRD, MC y el PAN nos hemos declarado apoyadores de esta forma de concebir el sistema político mexicano que le pega directamente al presidencialismo. O sea, ¿cuál es el diferendo y qué es lo que nos une? Esta posibilidad de reformar el sistema político mexicano, empezando por la Ciudad de México, acabar con el esquema de hombre fuerte, el esquema vertical de una fuerza política dominante y darle paso a la pluralidad política. ¿Tú ves a un panismo en delegaciones donde son fuertes? Se han hecho que hay 3 delegaciones que ellos tienen como fuertes: Miguel Hidalgo, en algún momento Coajimalpa, sí. Puede ser Benito Juárez, por supuesto, que es suya, como dispuestos a votar por Alejandra Barrales en esta idea de que el ciudadano de la capital diría, pues es la candidata del frente y nosotros identificados con el panismo, si es que en realidad existe este voto duro, está en disposición de apoyar a Barrales? Mira, sí está en disposición, pero hay que dar los mensajes correctos. O sea, evidentemente la posibilidad de Barrales estará directamente proporcional a la seguridad que dé a los habitantes de esas colonias. Primero, pues de que no se va a poner en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios. La seguridad que dé a estas familias, de que va a brindar seguridad real a esta clase media vigorosa que tiene la Ciudad de México, que por cierto ya no nada más se circunscribe a esas delegaciones, sino que se ha ido extendiendo. Va a estar en razón de que los servicios públicos efectivamente puedan tener una mejora, de que pueda haber mejores condiciones ambientales. Tiene que ver también
con el asunto del acceso a los jóvenes, no moldear a los jóvenes al antojo del poder, sino dejar que las posibilidades de los jóvenes las apoye el gobierno, pero no las diseñe. Veo con preocupación que otros candidatos simplemente están hablando de moldes en los cuales meter a los ciudadanos. Creo que en la medida en que Alejandra entienda esas claves que hoy la clase media está demandando, que entienda cuál es el nuevo derrotero, inclusive de la vida digital de la Ciudad de México, de las nuevas formas de empleo, ¿no? Del coworking, de toda esta necesidad también de tener una vida así formal, pero también la vida laboral ha cambiado y ya es una vida digital. Si Alejandra puede conjuntar esto, yo creo que va a entrar muy bien a ese tipo de El discurso de Alejandra Barrales tendrá que cambiar frente a lo que era el discurso, incluso del propio Mancera, que era cierto candidato ciudadano y podía, pero era básicamente el de la izquierda, el abanderamiento de la izquierda. Ese discurso tiene que cambiar para un candidato de una coalición como esta. Tiene que cambiar efectivamente, sin dejar atrás los principios. Este punto es muy importante. La ciudad no puede dejar de buscar las formas de combatir la desigualdad, Ezra. No puede dejar dejar de buscar la inequidad, la injusticia. Sin embargo, no creo que por ejemplo, el tener en estas atalayas, pues de que si los empresarios son gente malvada, ¿no? Que solo está buscando cómo explotar a la fuerza de trabajo, bueno, yo creo que ese discurso se tiene que ir moldeando hacia ver qué condiciones nos permiten ser más productivos, pero también tener pues esquemas de trabajo decente, por ejemplo, ¿no? Esquemas de lo que ha dicho también a nivel nacional el propio Anaya, cómo buscamos que haya un ingreso universal ciudadano, ¿no? Cómo buscamos que la educación no sirva para ir a alimentar un ejército de pobres disponibles solo para la maquila, y que sí sea una educación para el conocimiento. O sea, sí tenemos que ir cambiando. No puede ser que la izquierda solo plantee precariedades, te lo resumiría en ese punto. O sea, la izquierda no debe dar universidades patito el hijo del obrero tiene que estudiar en una gran universidad. El hijo de la señora que está en el puesto del mercado debe tener la seguridad de que va a ir a una excelente unidad deportiva a hacer su ejercicio, ¿no? Y por ahí va. Estamos platicando con Raúl Flores, aquí en Línea Directa. Raúl Flores, el adversario en la Ciudad de México para la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, frente de la Ciudad de México, es básicamente Morena y sus aliados. O sea, Andrés Manuel López Obrador y Morena tuvieron la capacidad de jalarse un buen cacho del PRD, construyó además su propia estructura, lanzan a Claudia Sheinbaum como su candidata, precandidata como tal todavía, en algún momento, y luego ya candidata. Lo cierto es que tienen bastiones importantes a partir de los cuales competir, más la figura de López Obrador. Ahora sí que se trata de una competencia en donde estarían ustedes enfrentando a su antiguo representante, y esto les genera sin duda, pues yo diría, una dificultad añadida a las que tendrían normalmente enfrentando la ciudad, ¿no? Sí, fíjate que es un tema efectivamente en el que nosotros hemos puesto pues horas de estudio, de reflexión. La verdad es que a Andrés Manuel López Obrador no se explicaría efectivamente si el PRD no hubiera sido generoso con él en apoyarlo, en seguir un poco sus pasos. Te quiero decir primero que estamos hablando de un Andrés Manuel que nada tiene que ver con el del 2006, ¿no? Cuando estaba en este tema de plantear efectivamente pues una política de muchos más principios. Hoy vemos que efectivamente ha jalado, como bien lo dices, mucha gente del PRD hacia allá, pero también hay un tema acerca de la calidad de la gente. Al PRD le había sido muy costoso, Ezra,
el tema de que, por ejemplo, tener que presentar cada elección o enfrentar cada elección la figura de René Bejarano, por ejemplo, ¿no? Cada elección los medios nos recetaban esas imágenes en las que Bejarano sale ahí contando los billetes, embolsándoselos. Cada elección nos topábamos con temas como el de Leonel Godoy y su hermano narcotraficante. Cada elección igualmente nos topábamos pues con estos temas de escándalo. Hoy esos temas justo han ido, toda esa gente que representaba ese tipo de cosas se ha ido hacia Morena. Pero no solo ellos. También hoy lo que nunca pensamos que fuera a pasar, lo que el PRD rechazó, que fue una alianza con el Bester Gordillo, hoy la estamos viendo encarnada en el nieto del Bester. ¿Quién iba a decir? Pues que veíamos cómo había que defender la figura de los verdaderos autodefensas, por ejemplo, que fue un tema que el PRD vio en Michoacán, y hoy tenemos ahí una noticia escandalosa acerca del hijo del exgobernador de Michoacán, o teniendo el acceso a esta candidatura. ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo que va a pasar es, y siempre las elecciones son buenas en ese sentido, va a pasar un tema de definiciones. Yo creo que hemos visto que hoy el PRD ha podido ir definiendo una posición más efectivamente cercana a la socialdemocracia, ¿no? Al tema de avance político en el país, al tema de poder en la ciudad afincar las libertades. Y en el caso de Andrés Manuel vemos eso que él introdujo al PRD junto con otros grupos, pero que es el pragmatismo. O sea, el pragmatismo entendido como hagamos lo que tenga que hacerse para ganar. La verdad es que yo te diría, en el PRD, en el Frente por la Ciudad de México, hagamos lo que tengamos que hacer para ganar, se ha ido convirtiendo a demos los pasos correctos para poder ganar y hagamos la diferencia de lo que está ocurriendo allá. Entre eso fue parte de lo que nos decidió hacer un proceso interno en el PRD, a marcar ese tipo de diferencias. Si no hubiéramos hecho una contienda justa entre Salomón Chertorivsky, el propio Armando Agüed y Alejandra Barrales, estaríamos metidos en ese problema de Morena que hoy se presenta, efectivamente, pues con Bejarano, pero también sin Monreal. ¿No? Porque a mí que nadie me diga que Monreal está siquiera moviendo un dedo por la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ahí se rompió algo por la falta de seriedad, por la falta de probidad a la hora de presentarse a un proceso electoral. ¿Qué pasa con ahora una competencia en las delegaciones que dicen son las más importantes en Iztapalapa, en áreas muy pobladas, y en donde el PRD tenía un voto corporativo muy fuerte? Ahora sí que heredaron buena parte del priismo de la zona y lo manejaron, y ahora ahí se la van a disputar. Algunos dicen, pues el futuro finalmente de la ciudad. Mira, ahí es un tema, efectivamente, las estructuras son importantes, no lo puedo negar, y sería desnaturalizar al propio PRD, y eso no lo puedo hacer aquí. Sin embargo, también es cierto que veíamos en el último análisis de Mitofsky, por ejemplo, pues cómo el voto duro ha ido volviéndose menos cautivador para los partidos, es menos atractivo ya el voto duro. Y lo que tenemos que hacer es presentar a los ciudadanos opciones. O sea, el voto de los jóvenes que se comunican por las redes, el voto de esa masa de gente que quiere opinar y que hoy hemos hecho una masa más crítica en la ciudad, ese es el voto que tenemos que determinar y que debemos alcanzar. Te diría, ¿cómo lo planteo? Quieren un gobierno estilo Tláhuac, estilo Xochimilco, ¿no? El tema irresuelto y brutal de lo que pasó en el colegio Repsamen, 19 niños muertos y no hay justicia para esas personas. Verdaderamente, Esra, creo que estamos ante algo que
López Obrador creo que no ha calculado bien en esta genialidad política que tiene, no ha calculado que ser gobierno no le es necesariamente favorable porque sus gobernantes han demostrado que no tienen la capacidad para hacer ver a Morena como un tema de opción de cambio, ¿no? Simplemente vinieron a confirmar que se vale todo y hay que hacer de todo, pues aplicado a las delegaciones es desastroso. Y si alguien habla del diálogo con el narco, pues los invito a ir a Tláhuac y revisar la historia de Tláhuac y lo que quiere decir que un gobierno se acerque al narco. Esa gente hoy vive un infierno. Que vayan a Xochimilco y vean cómo regresaron a los años 20 de caminos de tierra. Es verdaderamente la desatención más absoluta de los servicios públicos, ni una sola obra delegacional concluida con éxito. En fin. Estamos platicando con Raúl Flores aquí en Línea Directa. Raúl Flores, el tema de la Ciudad de México impacta siempre en la elección presidencial. O sea, sabemos muy bien que no necesariamente ganar la Ciudad de México implica ganar la elección presidencial, pero sí tiene un peso definido. Y aquí, pues, hay un juego bastante más complicado, porque ahora tienes una candidata que es perredista a la Ciudad de México, Alejandra Barrales, y tienes en el mismo bloque propuesta partidaria a un Ricardo Anaya. ¿Cómo conectar este voto? O sea, tú estás apostando en la Ciudad de México a un elector que cruce el emblema de cualquiera de los partidos PRD o PAN o lo que sea para Alejandra Barrales y al mismo tiempo lo haga para Ricardo Anaya. En una lógica que no siempre es muy fácil, uno supone que sí, pero el elector a veces pensar en una misma opción con dos candidatos a los que no necesariamente identifica como uno solo, pues se vuelve bastante más difícil de llevar a la práctica, ¿no? Claro, mira, efectivamente, la historia política de Alejandra Barrales es una historia política muy amplia. Es prácticamente 30 años de trabajo político, no solo en la ciudad, sino en el sindicalismo mismo, en funciones también en Michoacán. Y te diría, parte de lo que define a Alejandra, o lo que ha definido en los últimos tiempos, fue su paso por la dirigencia nacional del PRD, en donde buscó esta alianza para el Frente, lo que fue el Frente Ciudadano y que ahora es Por México al Frente, en donde el PAN, el MC y el PRD van juntos. Prácticamente la identificación que tiene Alejandra no se puede disociar de estos esfuerzos unitarios. A diferencia de otros esfuerzos unitarios que se hicieron en el PRD, yo te diría, se fue construyendo algo de manera muy pública, muy abierta. Después Alejandra sale del partido y va a buscar la nominación. Va a buscar la nominación con otros dos candidatos de mucho peso, que ya decíamos, Chertorivsky y Agüed, pero además tiene la posibilidad de coadyuvar para hacer un proceso no solo competitivo, sino que no dejó, como se dice, heridos en el camino. Eso marca, primero, un capital político importante que pone Alejandra sobre la mesa para ir caminando, efectivamente, y ahora paso a la figura de Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya, finalmente, frente al propio Miguel Ángel Mancera, pues hay un proceso que, no, si bien no es abierto, pues hay un proceso finalmente de aspiraciones, ¿no? Finalmente termina este tema con la candidatura presidencial para el PRD, para el PAN. Y hay un punto muy importante. Anaya sale con reivindicaciones propias de la izquierda. El ingreso universal ciudadano, ¿no? El tema de modificar el esquema educativo son temas que nosotros hemos elaborado como izquierda. El tema de acabar con la desigualdad es muy importante y eso ha facilitado, Ezra, una especie de identificación. Lejos de refugiarse en atalayas, ¿no? Lejos de refugiarse en esquemas pues que hubieran hecho muy difícil las cosas, yo veo que el propio Anaya está
buscando esa forma de identificarse. Hoy también veo que incorpora no solo a muchas personas, sino a Xóchitl Gálvez, que también es un valor en la Ciudad de México y en el país, hacia el tema de los indígenas. Entonces, está viendo esta sensibilidad, ¿no?, que se agradece en un panista, pero que también a la izquierda nos facilita un tema de identificación. Creo que mandando los mensajes correctos, creo que teniendo una identidad basada en proyectos y en propuestas es la forma más fácil de convencer a un electorado al cual hemos saturado de aquello que nos divide. O sea, le hemos dicho hasta la saciedad lo que no nos gusta de los demás, pero no le hemos dicho aquellos puntos en los cuales podemos ir unidos con un fin fundamental, no de entronizar la figura de una persona, sino de hacer que el ciudadano efectivamente pueda hacer valer sus derechos y pueda vivir en su país pues de una manera pues correcta, como mexicanas y mexicanos que son. A partir de esta nueva realidad que se vive con estos tres grandes bloques partidarios, ¿tú verías alguna posibilidad de que en la medida en que esto vaya caminando el proceso electoral se generen nuevas alianzas? Estamos viendo brincos de políticos de un lado a otro, se cierran los espacios, hay menos, hay más contendientes. Esta idea de que el que vaya más adelante en las propias encuestas podrá eventualmente jalar hacia su sector a aquellos que opinen o partan del principio de que podrían estar apostando por el ganador. Mira, pues si hubiera más coincidencias en las plataformas, creo que podría ser como muy natural. Yo veo que hay diferencias muy importantes en las plataformas. Hasta el momento yo he visto pues el tema de Andrés Manuel, que curiosamente yo lo veo más cercano a las posiciones del PRI. Ambos hablan de la Ley de Seguridad Nacional. Y no solo hablan, en el caso de Morena dio el quórum y está en su proyecto de nación de López Obrador, y en el caso del PRI, pues qué te digo, están empeñados en que haya este control metaconstitucional de los ciudadanos, ¿no? En el caso de nosotros no existe ese elemento, o sea, algo en lo que estamos de acuerdo es que no debe haber este tipo de controles. Transitar, que MID pueda convencer al aparato priista para transitar se antoja casi imposible, Ezra. Y que Andrés Manuel, con el género de decisiones que está tomando, de transfigurarse ahora en un priismo, en un neopriismo, pueda transitar en lo que nosotros hemos hecho. Bueno, ahí está la apuesta del frente. Raúl Flores, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Fue Raúl Flores, aquí, en Línea Directa.